Gracias a la generosidad de Martín. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes también por adherir a este extraño título de cuyo autor posiblemente nunca habían escuchado hablar. Creo que no, a lo mejor algunos sí. Pero que considero es una pieza fundamental de la literatura contemporánea, ¿no? Y hay varios ejemplos que así lo demuestran. No solo por la temática que tocan, ¿no? Como que son absolutamente, que están absolutamente vigentes, o sea, fundamentalmente habría que hablar de la posición de Söderberg respecto a la mujer, donde reclama, entre otras cosas, el derecho de las mujeres por su independencia, por utilizar, por librarse del yugo matrimonial y, bueno, por todo lo que tiene que ver con su condición femenina. Esto, es bueno recordarlo, la novela es de 1905, en un medio donde la moral religiosa era fortísima. Ya me voy a referir también a esto, ¿no? Pero no solamente tenía que ver con la temática, o sea, la vigencia de la novela no solamente tiene que ver con las temáticas, sino también con la manera en que Söderberg se adelanta a otras estéticas que han dominado el siglo XX, ¿no? Una pregunta, ¿han leído el libro todos o no? No, no creo que no llegaron a leerlo todos porque todavía en algunos lugares está llegando la caja. Ah, bueno, bien, bien, bien. No, digo porque voy a citar algunos ejemplos y entonces no quería abundar en sobreimpresiones para aquellos que ya lo hayan leído, ¿no? Si les parece, me gustaría comenzar por citar un pequeño fragmento, ¿no? De un libro que no es Doctor Glass, ¿no? Desde ya, cualquier pregunta, comentario, interrupción, etcétera, estoy dispuesto a compartirlo, ¿no? Y a buscar respuestas comunes. Bueno, el fragmentito, que es muy breve, ¿no? Que quería leerles, dice así: hoy ha muerto mamá, o quizá fue ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo que decía: falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. En realidad no quiere decir nada. Es posible que haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía muy satisfecho. Llegué a decirle: no es culpa mía. No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme.
más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará, sin duda, pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora, es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido un aspecto más oficial. No sé si alguien puede reconocer este pequeño fragmento que da lugar a El extranjero de Albert Camus, la novela paradigmática de el existencialismo, ¿no? Esta novela se escribió en 1942 y este comienzo llamó la atención poderosamente por la frialdad con la cual Camus se refería a la muerte de su madre. O sea, con el correr de los acontecimientos que ocurren en la novela, uno puede entender que el extranjero no refiere tanto a una situación de identidad, ¿no? Respecto a una nacionalidad, sino a la sensación de extrañeza frente a uno mismo, frente a lo que a uno le pasa, ¿no? Esto, en 1942, Camus, junto con otros autores como Sartre, que reivindicaba la filosofía de la acción, o Georges Simenon, ¿no? Fuera de las novelas de Maigret, del policial, en sus novelas más personales, causaron una verdadera impresión, o sea, porque marcaban de un modo muy claro una conducta humana que en literatura aparentemente nunca había sido tratada, ¿no? Sí, algunos autores, estoy pensando, por ejemplo, en Dostoyevsky, trabajaban sobre algunas de estas ideas, pero rodeados por la culpa, por otro tipo de sentimientos. Esta distancia, ¿no?, entre el yo y el sentimiento, y la sensación, ¿no?, era muy extraña. Sin embargo, ¿no?, en 1905, 37 años antes, Hjalmar Söderberg escribía: en mi padre no había nunca nada que se pareciera a la verdadera tranquilidad. Rara veces estaba alegre y cuando no lo estaba se le hacía insoportable la alegría de los demás. Pero le gustaban las fiestas. Pertenecía al gremio de los juerguistas sombríos. Era severo y duro. Tenía ideas perfectamente claras y definidas sobre el deber, siempre que se tratara del deber de los demás. Cuando se trataba de sí mismo, se las arreglaba para encontrar de un modo u otro circunstancias válidas que permitieran la excepción. Lo peor de todo era la fuerte repulsión física que siempre sentí por él. Recuerdo el tormento que significó en mis primeros años tener que bañarnos juntos o cuando pretendía enseñarme a nadar. Me escabullía como una anguila de sus manos, pensando a cada instante que estaba resuelto a ahogarme. La muerte me daba casi tanto miedo como el contacto de su cuerpo desnudo.
Seguramente nunca adivinó hasta qué punto aquella repulsión meramente física aumentaba mi dolor. A pesar de todo, lo quería. Tal vez la razón principal es que él se mostraba orgulloso de mi inteligencia. Durante un tiempo también lo odié, porque era muy cruel con mi madre. Ella enfermó y murió, y entonces noté que él la lloraba más que yo mismo a mis 15 años. Al comprobar esto, naturalmente, ya no pude seguir odiándolo. Acá, en este fragmento de Dr. Glass en relación a su padre, encontramos un poco la misma distancia que Mersault, el personaje de Camus, respecto a la muerte de su madre, ¿no? Ahora bien, si esta distancia, ¿no? O sea, era muy extraño que alguien se refiriese a su padre en estos términos en 1905, causaba cierta conmoción. 4 décadas más tarde, se pueden imaginar lo que significó en el momento en que apareció Dr. Glass, la novela. Ni que hablar el hecho de que en la novela Söderbergh comienza definiéndose a favor de el aborto, de la prostitución, a favor de la eutanasia, donde él dice en un momento, esto tarde o temprano tiene que llegar. Y contra la hipocresía social, ¿no?, de su época, e incluso contra la propia, contra su propia hipocresía social, porque Glass defendía todas estas ideas, pero no las ponía en práctica. ¿Por qué? Porque decía, bueno, yo en definitiva tengo una reputación que defender, yo no puedo hacer abortos, o sea, entonces también se mostraba críticamente frente a esa postura, ¿no? Un poco de contexto antes de meternos en lo que es la historia del libro en sí misma. A ver, Hjalmar Söderbergh para 1905, antes de publicar Dr. Glass, era un autor ya bastante celebrado, había tenido un éxito que se llama La juventud de Martin Blick, que es un personaje que también aparece en Dr. Glass. Ese es otro signo de modernidad en Söderbergh. Toma personajes de distintas novelas o de distintas obras y los mezcla. O sea, en su prólogo, Margaret Atwood no solo lo compara con los existencialistas, o sea, cómo se anticipa a los existencialistas, sino también a otras corrientes estéticas, como por ejemplo, e intelectuales. Por ejemplo, algo muy extraño, el doctor Glass, en varios momentos de las novelas, se pone a analizar sueños y a discutir cuál es el peso de la vida onírica en nuestra realidad, ¿no? 5 años más tarde de que Freud publicara en Viena la interpretación de los sueños. A ver, Freud publica en Viena la interpretación de los sueños en 1900 y no lo conocía salvo un círculo de amigos psicoanalistas de Austria, nadie. O sea, obviamente que
tampoco Söderbergh había llegado a la obra, sobre todo en un país como Suecia, a la obra de Freud. Se anticipa también a los surrealistas, hay varias imágenes surrealistas. Va a ser paradigmático en la obra de Bergman, que fue uno de sus mayores admiradores. Incluso hay una foto dentro del libro, que es un fotograma de Cuando huye el día, ¿no? Una película de Bergman del 54, que muestra un reloj sin manecillas, que es una imagen que está en Dr. Glass. Es un homenaje que le rinde Bergman a Dr. Glass. E incluso, por la manera de trabajar el lenguaje y las imágenes y demás, se anticipa a Joyce, ¿no? Con La juventud de Martin Brick, que era una novela de 1901, Söderbergh consigue un consenso bastante unánime, la crítica lo aprueba. Antes de eso había escrito cuentos, traducía mucho, tenía una vida muy convulsionada, estaba casado, tenía 3 hijos que nacieron en 4 años, después tuvo una cuarta, vivía con constantes problemas económicos, y lo que lo obligaba a mudarse, ¿no?, de manera constante. Y justamente después de publicar Martin Brick, un día, cruzando una plaza, comenzó a pensar en el destino, en el injusto destino que les tocaba vivir a las mujeres de su época, empezando por la suya propia, quien sufría la vida doméstica, ¿no? Lo sufría a él mismo. Otra contextualización sumamente necesaria. El libro es abiertamente anticlerical, y ahora cuando me detenga un poco en el argumento, vamos a ver por qué. Uno hoy dice, Suecia, claro, estado de bienestar, uno de los países más desarrollados del mundo, etcétera, etcétera. Y todos los arquetipos, ¿no?, que conocemos respecto no solamente a Suecia, sino a los países nórdicos en general. Pero hay que puntualizar que para comienzos del siglo XX, Suecia era un país paupérrimo, hostil por el clima, o sea, donde había 9 meses de oscuridad y frío, donde era muy difícil incluso poder desarrollar una iniciativa agrícola-ganadera o algo por el estilo que les permitiera la supervivencia. Los daneses, por ejemplo, tenían la posibilidad, empezaron a criar cerdos. Se calcula que en Dinamarca hay 5 cerdos por cada habitante, o sea, es uno de los países que porcinamente está más habitado, ¿no? Y eso los ayudó a los daneses más o menos a pasar el temporal. Pero en Suecia no. Suecia era un país muy pobre, hay muchas películas y libros que hablan, hay una trilogía incluso de un cineasta, Jan Troell, que se llama Los Emigrantes, porque los suecos huían desesperadamente, fundamentalmente a los Estados Unidos, o sea, la zona del Middle West en Estados Unidos, hay una gran colonia sueca, incluso hablan inglés con acento sueco. Si vieron Fargo, la película de los hermanos Coen, ahí se darán cuenta
¿no? Que hablan un inglés muy particular, que es un acento nórdico, ¿no? A pesar de que ya llevan generaciones viviendo en esa zona. Pero en ese momento, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, Suecia era un país no solamente muy pobre, que únicamente podía producir papas, o sea, la papa es la reina en Suecia, sino también un país sojuzgado por la opresión de una doble moral que tenía que ver con la moral luterana, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? En Suecia, hasta la década del 20, creo, estaba prohibido tomar café, porque entendían de que el café era un excitante, y bueno, la iglesia había determinado que era una bebida demoníaca, entonces no se podía tomar café. Imagínense si para los luteranos no se podía tomar café, lo que significaba hablar de eutanasia o aborto. Imposible. Era ya no una cuestión sacrílica, era un escándalo. O sea, el aborto en Suecia se aprobó en 1938 recién. Entonces, con todas estas condiciones, ¿no? Söderberg se pone a escribir una novela que va, que es, en términos de hoy, digamos, lo antipolíticamente correcto por excelencia, ¿no? Una amiga que leyó la novela me decía, me recuerda a Céline, el escritor francés de Viaje al fin de la noche, aunque obviamente mucho más tierno, un poco más humano, ¿no? O sea, Céline era un nazi directamente, o sea, él no llegaba a esos términos, sino que, bueno, él se arrepentía de haber elegido la medicina como profesión. En algún momento dice, tendría que haber sido cualquier cosa menos esto, ¿no? Porque en definitiva le costaba llegar a tener empatía, no solo con otro ser humano, sino con la vida. Hay un fragmento que también parece existencialista, que él repite hacia el final, vida, no te comprendo. O sea, y hay otro fragmento donde él dice que no entienden por qué los hijos de los hombres se obstinan en tratar de buscarle un sentido a la vida, cuando la vida tendría que tener un sentido en sí misma. Las plantas, los animales, no buscan el sentido de la vida, o sea, lo tienen incorporado, ¿no? Entonces, de algún modo, la rebelión del Dr. Glass también tiene que ver con estos elementos, pero lo que representa es a un ser humano que busca llegar más allá de sus sentimientos, ¿no? Oponiéndose a la hipocresía social de su tiempo, ¿no? El argumento
es muy sencillo. No voy a spoilear nada para aquellos que no la leyeron, pero es muy sencillo. Él tenía un enemigo personal a quien odiaba, que era un pastor, una especie de sapo, que desde su infancia lo atormentaba, ¿no? Un pastor luterano justamente, que se llamaba Gregorovius, ¿no? Este pastor era hipocondríaco, por lo tanto lo consultaba bastante a menudo y estaba casado con una mujer mucho más joven que él, ¿no? Una mujer bonita, como solía suceder a principio de siglo XX, o antes también, que los padres, ¿no? Casaban a sus hijas con muy jovencitas, con figuras que podían asegurarles un futuro, un porvenir, etc. Lo cierto es que Glass detestaba desde siempre a Gregorovius, y un día se presenta en su consulta justamente la mujer de Gregorovius, ¿no? La primera vez que se presenta le dice que no, que en realidad se sentía un poco mal, pero que no pasaba nada, y se va. La segunda vez que se presenta, Glass dice, bueno, ¿cuál es el problema? Y ella le dice, bueno, en realidad no hay ningún problema físico, sino que es de otra naturaleza. No soporto a mi marido. Entonces Glass dice, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, normalmente iban muchas mujeres con problemas conyugales a pedirle hacerse un aborto o algo por el estilo. Pero este no era el caso. O sea, es simplemente lo que ella le plantea es que no soporta tener relaciones con su marido y no soporta a su marido. Y le dice que, bueno, que se casó con él porque no había más remedio. Y Glass le dice, bueno, sepárese, sí. Y dice, no, en esta época separarme de además era el principal, o uno de los principales, una de las principales figuras religiosas de Estocolmo en esa época, ¿no? Era un escándalo separarse. Y no solo eso, sino Glass le compromete su ayuda con Helga, con la mujer, en la medida que además él se siente atraído por ella, no solamente físicamente, sino por su franqueza, o sea, por la valentía de asumir y decir, bueno, no soporto a este hombre, no tengo por qué vivir con él, no quiero vivir con él. Entonces Glass empieza a utilizar una serie de estratagemas, ¿no? Que llevan a que el matrimonio Gregorovius se vaya separando cada vez más. Primero le dice al pastor que está mal del corazón y que no puede tener relaciones con su mujer. A lo cual el pastor se queda un poco sorprendido y dice, bueno, pero como era hipocondríaco, le dice, bueno, está bien. ¿Por cuánto tiempo? Le pregunta. ¿Y por cuánto tiempo va a ser ¿Por cuánto tiempo? Dice, bueno, ya vamos a ver, ¿no? Después lo manda lejos, le dice, se tiene que ir solo, lejos y demás. Uno podría suponer ahí
que detrás de estas estratagemas, ¿no? Hay un interés personal del doctor Glass en conquistar a Helga. Pero no, Helga le confiesa, además, que tiene un amante. Así que ni siquiera él tiene ningún tipo de posibilidades ni expectativas en lograr una relación más profunda con Helga. O sea, bueno, la situación se va agudizando cada vez más, ¿no? Al punto de que el doctor Glass se ve ante la imposición fuera de toda moral de decir, bueno, tengo que darle una resolución a esta situación y dentro de las posibilidades resolutivas, ¿no?, que encuentra, también está la muerte. Directamente la posibilidad del asesinato, ¿no? Obviamente todos estos elementos juntos, unidos, en la época fueron una especie de bomba de tiempo, o sea, entre otras cosas porque antes les había comentado, y él era un gran admirador dentro de las fuentes que nutrieron a Hjalmar Söderberg. Bueno, hay dos fundamentales que vienen de la filosofía. El primero es Nietzsche, ¿no? Söderberg, en algún sentido, era un nihilista también, y en la novela lo nombra a Nietzsche, y el otro era Kierkegaard, o sea, como correspondía a un buen nórdico, eran fundamentales. Y dentro de las figuras literarias, también había dos escritores que lo marcaron fuertemente. Uno era Anatole France, el escritor francés, de quien él fue traductor e influyó incluso que, de manera decisiva, que en 1921 le hayan dado el premio Nobel. Y el otro fue como el mencionado Raskolnikov, Dostoyevsky, fundamentalmente a través de Crimen y Castigo. Él admiraba mucho Crimen y Castigo, y lo que había hecho con la figura de Raskolnikov, ¿no? Una figura polémica también para esa época. Pero Dostoyevsky se cubría, Raskolnik en ruso significa hereje, ¿no? Con lo cual también planteaba detrás de la figura de Raskolnikov, de ese asesino, la culpa, ¿no? En el caso del Dr. Glass, no vemos la culpa. Él piensa, en algún momento, como en esos dibujitos animados, cuando se debate frente a sí mismo para ver qué hace con Gregorovius, ¿no? Hace hablar a un diablito y un angelito, ¿no? Donde uno, dos pequeños Glass, ¿no? Donde uno tenía que defender la teoría del asesinato y otro contrarrestarla, ¿no? Pero no es que él siente culpa, o sea, frente a la posibilidad. Era una estratagema vital más, ¿no? Todos estos elementos que hacen a la novela, una novela que no está de más decirlo, también es otro rasgo
casi vanguardista, está escrita como un diario personal, ¿no? Margaret Atwood dice, es como si se leyera por encima del hombro del escritor, ¿no? Y es cierto, o sea, uno lo ve ahí al Dr. Glass escribiendo día a día lo que le pasa, ¿no? Y además aclara, yo acá no estoy confesando nada, porque no tengo nada ni a nadie a quien confesarme. O sea, simplemente escribo lo que me pasa. Lo que puedo asegurar es que nada de lo que escribo es mentira. O sea, hasta en eso era auténtico. Ese estilo, ¿no?, en que él adopta de escribir una novela como si fuera un diario personal, la hacen muy ágil. Se puede leer muy fácilmente, no hay derivas, digamos, más allá de las propias que tiene Glass con su psicología, digamos, pero va contando lo que le pasa día a día y trata de reflexionar, ¿no?, sobre ese tipo de acontecimientos y de cómo se anticipa a otros factores que tienen que ver ya con la moral de la época. Está muy cercana en esa época, y ahí está la influencia de France también, el affaire Dreyfus, ¿no? Aquel que fue condenado, que Émile Zola sacó el J'accuse, ¿no?, por ser judío, etcétera, etcétera. Bueno, él se mete con todas estas cuestiones y fundamentalmente con las contradicciones sociales de una sociedad que estaba en pleno cambio, en pleno desarrollo, ¿no? Hay una bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX donde se van a producir cambios fundamentales para Suecia. Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, empieza a haber signos en el país de industrialización, ¿no? Lo que se va a plasmar ya con la Segunda Guerra Mundial y que permite, digamos, la explosión de Suecia, porque está toda Europa destruida y Suecia tenía industria pesada, por ejemplo, ya en esa época, ¿no? ¿Gracias a qué? Otra cosa, la que se anticipa también, Selberg, a la hipocresía de la política sueca. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, Suecia se declara neutral, pero no tiene ningún empacho en impedir que los nazis crucen Suecia, porque era neutral, para invadir Noruega, cosa que los noruegos hasta el día de hoy le recriminan, ¿no? Pero gracias a eso, Suecia puede industrializarse. Bueno, todos esos gestos, ¿no?, están presentes en la novela y eso hace que un escritor británico, la novela tuvo una reedición en inglés en 2003 y además se hizo una serie o una película, no sé, en Inglaterra, la BBC creo que fue, que la volvió a poner un poco en órbita, más allá de que es impresionante, tiene más de 200 ediciones en 40 idiomas, ¿no? Pero un escritor inglés decía muy acertadamente, esta novela se escribió mañana, porque toca, no solamente toca temas que tienen absoluta vigencia, sino que además
la forma en que los toca es absolutamente contemporánea, o sea, nos interpela de un modo directo, ¿no? O sea, no hay barreras ahí. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, dudas. Estoy abierto. Claro. Oh, bueno, a mí una parte que me hizo un clic cuando lo estaba leyendo, o sea, pensando en la cosa temporal, es ahí por la página 30, digo, para no irme demasiado, donde él dice, ¿por qué la vida de nuestra especie tiene que conservarse y nuestro deseo saciarse mediante un órgano que usamos varias veces al día para evacuar impurezas? Me parece una genialidad porque aparte es una crítica que yo creo que ni hoy por hoy no he leído autores contemporáneos planteándose eso. Exactamente. Pensando esto en 1900, yo digo, wow, este hombre es un extraterrestre que lo trajeron y lo pusieron ahí y dijeron, no, pongámoslo acá a ver qué pasa, a ver si logramos que esto se evolucione un poco más rápido. ¿No? Impresionante, me encantó eso y verlo, o sea, y dimensionarlo en el tiempo fue fascinante. Yo digo, ¿cómo puede ser que alguien me esté hablando con la voz de hoy, con un pensamiento de hoy, con algo que me critico hoy o que puedo pensarlo hoy, digamos, en 1900? O sea, Claro. impresionante. Eso a mí me dio vuelta y ahí fue una vorágine hasta llegar casi al final. Me falta poquito para terminar. Ah, bueno, me alegro muchísimo. Me encantó, me encantó. Bueno, y yo aparte felicitarte porque yo amo a Tov y sé que sos el traductor de Tov Ah, bueno, y yo amo a esa mujer, la forma de escritura de esa mujer y me parece increíble y bueno, gracias por traducirlo y gracias por tus cuentos, son muy lindos tus cuentos. bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Después Gracias. contanos un poco. Lo traje para que después hablemos un poco de eso. Sí, hermoso, Bueno, cómo hermoso no. cuento, coincido o sea, después yo fui leyendo, me parecía que me gustaba otro, pero después en el raconto final dije, no, el primero es increíble, el primero es muy lindo. Ah, sí, Es sí. muy- o sea, yo siento en tu escritura mucha dulzura. O sea, eso es lo que sentí con tus cuentos. O Ah, sea, el final era el sabor dulce. Y es muy lindo cuando uno lee algo así. bueno, te agradezco inmensamente, de corazón, No, te realmente. agradezco que escribas estas cosas tan lindas. Y para que te familiarices, ya que la querés tanto, yo la adoro, estuve, Esa es sí. la forma, sí, ok. No, defecto quizás, viste, de tener el inglés y uno tiende a pronunciar como en inglés. Sí, claro, claro. Sí, Sí. sí, sí, sí. Pero sí, amo a esa mujer, o sea, el manejo de la naturaleza me gusta de ella. Es Esa impresionante. interacción que tiene con la naturaleza y cómo después de 15 hojas de leer un libro uno está dentro de ese bosque, uno está en ese lugar, uno siente el frío, uno ve nevar, no sé cómo explicarlo, pero logra eso enseguida, digamos, que uno se meta en ese lugar y sea parte de eso, y eso me parece increíble. Sí, sí, sí. Los autores japoneses yo siento mucho eso también, o sea, que logro entrar en ese lugar, que logro instalarme en ese lugar y vivirlo y sentirlo. Y ella me pareció increíble, digamos, me Sí, encanta. sí, sí. Bueno, me encantaba Bueno, ya con muchas nosotros. gracias. Victoria, vi que habías levantado la mano. Así es, tengo un par de preguntas, no quiero acaparar. La primera pregunta quizás es más como de contexto editorial, y es que pareciera, desde mi humilde punto de vista, vos me sabrás decir mejor, que hay como un boom, ¿no? De lo que es la literatura nórdica. Estoy viendo como circular varios libros de distintas editoriales, así que primero saber un poco tu mirada de si es así que hay como un boom o es solo mi sensación. Y después tengo una consulta que es, no, leí que te hicieron una entrevista y hiciste un comentario como que tu acercamiento a la lectura había sido caótico o hiciste referencia a algo así, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco a qué te referiste con eso. Después tengo otra, pero la dejo para después. Dale, dale. ¿Cómo no? Mira, empiezo con lo de la literatura sueca o la literatura nórdica, que es muy interesante tu pregunta. En realidad, la literatura nórdica fue bastante marginal durante mucho tiempo.
salvo, digamos, bueno, el siglo XIX dio los grandes dramaturgos, ¿no? Strindberg, Ibsen, etc. En el siglo XX hubo grandes escritores, pero enormes escritores, fundamentalmente poetas. Suecia es un país de poetas muy buenos, pero claro, la poesía también es un género marginal y tampoco tuvieron un gran desarrollo, ¿no? Sí hubo un boom en este siglo, en el 2020, a partir del año 2005, 2006, perdón, a partir de los 90 hubo un boom, con el señor Henning Mankell, que inventó un personaje, un policía, que se llamaba Wallander, ¿no? Y escribió toda una serie de novelas basado en él. En realidad, el modelo, Mankell era un personaje muy singular, que vivía la mitad del tiempo en Suecia y la otra mitad en Mozambique, y el modelo era una pareja que en los 60 había empezado a escribir policiales muy buenos, que se llamaban Mike Höval y Per Valeux. Ellos dos empezaron a instalar el policial, pero un policial muy raro, donde no había detectives, donde era un policial que se basaba fundamentalmente en una crítica al estado del bienestar, ¿no? Y escribieron varias novelas. Wallander después, o sea, Mankell, toma ese modelo en los 90 y empieza a escribir toda una serie de novelas. Él tenía 3 series de novelas. Por un lado, las policiales, las de Wallander. Por otro lado, tenía otra serie de novelas africanas, con motivos africanos, y otra que eran mucho más personales, que para mí son las mejores. Terminó odiándolo a Mankell, a Wallander. Le pasó un poco lo que Conan Doyle con Sherlock Holmes, quería matarlo en todas las novelas, y la gente se negaba, y obviamente los editores se negaban, vendía muy bien, ¿no? Me contó él una anécdota muy graciosa una vez que había que votar para ver si Suecia entraba a la Unión Europea o no. Entonces lo para un señor en la calle y le hace la pregunta, ¿no? ¿Usted qué cree? No le dice usted qué cree. Le dice, ¿Suecia tiene que entrar en la Unión Europea? Y él le dice, no, yo creo que no, por esto, por esto, por esto. Me dice, no, pero no me interesa lo que usted piensa. Wallander, ¿qué cree? ¿Que tiene que entrar en la Unión Europea? O sea, entonces ya detestaba a Wallander, ¿no? Me encanta. Después de Mankell, quien aparece es un personaje que prácticamente no existía en el mundo literario. Era un ex periodista que además tuvo la mala fortuna de publicar su obra magna, digamos, y se murió. Cuando los libros salen, se muere, que es Stieg Larsson. Larsson. Hasta su nombre es raro, el autor de Millennium, ¿no? De la trilogía. Porque Stieg existe, pero Stieg es como decir victorinea, una cosa por el estilo. Lo cierto es que, bueno, esos libros en el mundo entero se convierten en un fenómeno mundial. Se hacen las películas, aparecen
en todos lados y demás. Y a partir de ahí sí surge una especie de moda de la literatura policial. Ya no Tipo soy novela negra, ¿no? exacto, sino nórdica. O sea, por ejemplo, en Islandia, donde no hay crímenes, se ponen a escribir, hay un escritor que se llama Arnaldur Indridason, que se pone a escribir novelas policiales, ¿no? Muy extrañas, porque casi que no hay ni policía en Islandia, no, son 200.000 habitantes, creo, una cosa por el estilo. Entonces, son novelas como muy raras, muy... Pero en el resto del mundo nórdico, sobre todo en Suecia, Noruega y Dinamarca, sí aparece una legión de gente, todo el mundo, y sobre todo mujeres, que es otro dato curioso, escribiendo novelas policiales muy lejos de la calidad de las de Larsson, ¿no? Incluso algunas bastante malas, ¿no? Pero nada, la industria editorial aprovechó la ola y se sumó a eso. Después, en cuanto a otro tipo de estéticas, sí empezaron a conocerse más autores nórdicos, por suerte, ¿no? Y se están publicando más. Por ejemplo, en España, a mí no me cae muy simpático, pero hay una editorial que se llama Nórdica, que publica solo autores nórdicos, obviamente que están subvencionados, casi todos, ¿no? Y además, bueno, esto es una opinión personal y demás, compran los derechos para todo el habla hispana, entonces, pero no los traen a Argentina, o los traen a unos precios o a otros países de América Latina, que son imposibles para nosotros. Entonces, acaparan el mercado de la literatura nórdica y no permiten que... Ellos publicaron un Söderberg que se llama El juego serio, que también es una muy buena novela, muy, muy buena novela. Ivana dice el fenómeno Knausgård, que es un autor noruego, Karl Uwe Knausgård, que también tuvo un éxito terrible con una sextología autobiográfica a la que le puso el simpático nombre general de Mi lucha, no, y eso es un autor que creo que vale la pena, que me parece que Knausgård, sobre todo en los primeros 3 tomos, vale mucho la pena, ¿no? Y después, bueno, como decía Carito, Tove Jansson, que es una finlandesa que escribía en sueco. Hay una minoría de finlandeses. El finlandés es al español lo que más o menos el venusino puede resultar al inglés, una cosa por el estilo. Es una lengua imposible. Pero hay una minoría que escribe en sueco, porque fueron colonias suecas, y tienen muy buenos escritores también. Tove Jansson es una de ellas, ¿no? Y después, me habías preguntado, no, sí, yo lo que pasa es que tuve o sea, no provengo de un hogar con una cultura libresca, entonces fue bastante autodidacta lo mío, y en ese sentido muy caótica, mezclaba lecturas de distinto tipo. Mi primer estudio de grado, digamos,
cuando terminé la secundaria fue en psicología. No tengan miedo, nunca ejercí, no, ni pienso hacerlo. ¿Pero por qué? Porque leía justamente los casos clínicos de Freud como si fueran novelas fantásticas. El hombre de los lobos, el caso Anaó, etcétera, para mí eran libros que se podían publicar en la colección de Minotauro, porque eran muy locos, o sea, una chica que se despierta y habla en un idioma que no es de ella, o cosas por el estilo, ¿no? Después, digamos, me fui cultivando un poquito, no mucho, pero un poquito, y me fui organizando lecturas y sistemas de lectura y demás, ¿no? Por eso era lo caótico. Gracias, Cristian, un placer escucharte. Gracias. No, gracias a vos, Victoria. Vicky, si querés hacer la otra pregunta que tenías. A ver. Sí, no quiero quedar como la densa. No. Mi consulta, Cristian, que vos tenés distintos sombreros, ¿no? Leí que sos periodista, sos traductor, sos editor, autor. Mi pregunta es, cuando escribís como autor, que me debo el libro que tenés con libros del asteroide, creo que lo No, editas. Dualidad. Dualidad. Este. Perdón, ese, me lo debo, todavía no lo leí, te prometo todavía leer. Mi consulta es, vos ahí estás como autor, pero con tu conocimiento de editor, ¿cuándo es el último borrador? Y decís, listo, con esto ya está. Es excelente la pregunta y además aplica muy bien a este libro porque tiene una historia singular. Es un libro de relatos, de cuentos que se fue demorando en el tiempo por una cantidad de cuestiones. Yo soy bastante lento para escribir y quizá a pesar mío, también para publicar, y son algunos relatos, o sea, son que mucho tiempo, son muy... Entonces, cuando la gente, bueno, pasó por algunas editoriales, tenían mala suerte, había uno que la aceptó, pero quería publicarla en una colección de juveniles, yo decía, no es un libro para juveniles, otra también la aceptó, pero el editor cayó muy enfermo, entonces desistí, y a través de un amigo hizo el contacto con las editoras de Dualidad, que son dos chicas. Dualidad es una editorial muy joven, que ahora va a publicar su 7º título. Entonces él me propuso, ¿querés que le lleve tu libro? Yo era muy escéptico, o sea, le dije, bueno, llévalo. No la conocía, las chicas, no. Y a los meses me escribieron, me dijeron, nos interesó mucho tu libro, no queremos publicarlo, ¿no? Entonces me puse a releerlo, ¿no? Y era muy extraño porque obviamente que le modifiqué, saqué relatos, puse otros, etcétera, pero era muy extraño porque en algún punto hubo un momento que yo sentí que el libro ya no me pertenecía. El libro hablaba por sí mismo, ¿no? Y dije, no tengo que incidir más sobre él porque lo voy a arruinar. O sea, más allá de que pueda ser que salga arruinado, pero me pareció que pasaba por ahí la cuestión. Después es muy distinto, es cierto lo que me manejé en distintas áreas de lo que tiene que ver el trabajo cultural, pero por ejemplo, por citar 3 casos, la autoría, la traducción
y el periodismo cultural son tres lenguajes diferentes para mí, o sea, y me entrego a ellos de manera distinta, ¿no? O sea, es muy diferente. Gracias, Cristian. Muchas gracias a vos, Un Victoria. placer. A ver si hay alguien más que quiera preguntar. Mientras te pregunto yo, Cristian, ¿qué tenés pensado publicar acá en los próximos meses? Publicar, no sé, Está complicado. ¿eh? Está complicada la cosa. Sí, sí. En realidad, cuando miro en retrospectiva, ¿no? Me asusto un poco. Tengo como Knausgård, tengo una serie de libros que responden al título, a un título general de El arte de errar, ¿no? Errar en el doble sentido de equivocarse y de vagabundear, ¿no? Y que responden a distintas formas. Y cuando miro en retrospectiva me doy cuenta de que acumulo una cantidad de proyectos y que tendría que cambiarle el título El arte de errar, y pido disculpas por la chabacanería, por coitus interruptus, porque son todos proyectos frustrados que quedaron o por la mitad o interrumpidos, o no sé. Y me gustaría retomar algunos de esos proyectos que tienen que ver, bueno, hay otra pasión mía de la que no siempre se habla, que tiene que ver, está ligada a la literatura de viaje, a las crónicas de viaje y en lo que también he trabajado mucho, ¿no? Este presente me sorprende de un modo particular porque tuve una contingencia hace 3 meses sobre la que me gustaría escribir con un viaje, pero creo que me va a llevar un poquito más de tiempo porque me exige un proceso un poco más largo, ¿no? Yo no, pobrecita la chiquita que no le gusta el libro, tiene 5 años también, muy chiquita. No creo mucho en y eso trato de también, es un criterio que trato de aplicar en Leteo, ¿no? En las programáticas, en las agendas temáticas, ¿no? Que se nos imponen a la hora de leer o de publicar o de editar, ¿no? Prefiero búsquedas un poco más personales, bueno, los autores que admiro y me gustan tienen que ver mucho con eso. Obviamente creo que todo el mundo es libre de escribir lo que quiera y de publicar lo que quiera y me parece fantástico. Pero a veces la fuerza del sistema, ¿no? Lleva a que determinadas temáticas o determinadas corrientes estéticas, ahora la literatura del yo, cosas por el estilo, se imponen de manera taxativa, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer esto porque si no... Y a mí me gusta ir un poco más a contrapelo, ¿no? de lo que son las modas. Hay un
una frase de Borges, entre las miles de frases de Borges que admiro y bueno, y reivindico, que no tienen tanto que ver con la escritura, sino con la lectura, que dice que si no te gusta leer, no leas. Y si te gusta leer y tomás un libro y lo empezás a leer y no te gusta, déjalo, ¿no? Porque la literatura, en definitiva, no es una moda, sino una forma de la felicidad. Y la felicidad no se le impone a nadie, ¿no? Y yo creo en eso. Creo que hace poco me obsequiaron la gente de Sexto Piso en México un libro inédito de Hermann Broch, que fue un extraordinario escritor de entreguerras austríaco, que estaba inédito, ¿no? Y bueno, lo empecé a leer y eso no sé si les pasa a ustedes, es decir, no quiero que se termine, o sea, había un disfrute en la lectura, en el uso del lenguaje, en la descripción de los personajes, y no pasa siempre eso, y cuando pasa realmente es un estado muy cercano a la felicidad, ¿no? Así que sí reivindico esa frase de Borges. Hubo otras preguntas que se mezclaban por ahí, pero no sé, si alguien quiere hacer alguna concreto, no hay problema. Acá Iván escribió, en relación al leteo y la literatura que incluya viajes, ¿está en vista algún nuevo libro de Pedro Rey? Me gustan mucho sus dos novelas, sobre todo Trieste, un cuento. Ah, bueno, no. No. El proyecto de Pedro Trieste es una gran novela, posiblemente lo mejor que haya escrito desde mi humilde punto de vista. Y tiene un proyecto muy loco que se llama La Lira Argentina, que empezó, el primer libro que publicó Leteo fue de él, con 5 cuentos, ¿no? Y 5 cuentos independientes. Y después va escribiendo libros donde los personajes de esos cuentos, respetando tiempo y espacio, se van entremezclando y teniendo historias diferentes, pero historias independientes que no tienen que ver con los cuentos originales, ¿no? Entonces se puede seguir, es como un tejido, como una especie de archipiélago narrativo muy interesante. No tiene 2, sino 3. El año pasado sacamos un tercer libro que se llamó Fuga de Invierno, que transcurre en Reykjavik durante 24 horas en una pieza de hotel, porque el personaje central va a cubrir la partida que tiene Bobby Fischer contra Boris Spassky, de la que en estos días se cumplió 50 años. Como Pedro está un poco loco, al igual que todos nosotros, creyó que el mundo se iba a parar por los 50 años de la partida de Fischer y Spassky, que en realidad en la novela es anecdótico, o sea, tiene más que ver con otras cosas, pero es muy interesante lo que hace desde el punto de vista estilístico, ¿no? O sea, muy joyciano, por otro lado, desarrollar una historia en 24 horas. Zaira, vos levantaste la mano con una pregunta que no sé si puedo responder. Está buenísima, armemos lío. ¿Eh? Es de Vicky, está buenísima la pregunta, armemos lío. Fue mía, perdón. No quise generar polémica, es solo desde la intriga, de vos como editor. Sí.
¿Qué autor te parece que hoy está un poco sobrevalorado? Eh, me pone en una posición un poco incómoda tener que dar nombres, ¿no? Podés decir así, pasar, como en Feliz Domingo, paso. Lo que sí puedo responderte, que como editor, no hay pocos autores sobrevalorados, hay muchísimos. Y eso, no respondo a tu pregunta, ya lo sé, pido disculpas, pero sí tiene que ver con otro tema que es muy interesante, o sea, lamentablemente, bueno, no hace falta ni que lo explique, ni que lo comente y demás, el país está viviendo una situación muy difícil, la industria editorial está viviendo una situación muy difícil. Doctor Glass, cuando fui a imprimirlo, hubo 3 aumentos del precio del papel en un mes, ¿no? Y aún así, ¿no? Por esas extrañas paradojas que tiene esta bendita tierra, ¿no? Cada vez se publican más libros, hay más gente que escribe, a mí me llueven originales todos los días, ¿no? Lo que también me lleva a hacerme la siguiente pregunta, o sea, en una charla que di en México hace poco, les decía un poco en broma que debe ser el único país del mundo donde hay más talleres literarios que talleres mecánicos, ¿no? Pero eso también me llevó a preguntarme, o sea, por un lado celebro que la gente escriba y lea y demás, ¿no? Y por otro lado, digo, ¿y qué es lo que ven detrás de la literatura? Porque, a ver, millonario con la literatura, salvo que seas Stephen King, pero bueno, nació en Estados Unidos, etc., nadie se hace. Digo, ¿qué es lo que existe, ¿no?, como motivación fundamental para seguir leyendo, seguir escribiendo? Dentro de muy poquito, y les recomiendo a todos que vayan, tenemos una nueva versión de la FED, de la Feria de Editores, ¿no? Es del 5 al 7 de agosto, en Corrientes al 6000, creo, una cosa así. Y creo que van a participar más de 250 editoriales. Vino un amigo mío sueco, ¿no? El año pasado, coincidió con la FED, que se hizo en octubre. Bueno, primero no podía creer, viniendo supuestamente del primer mundo, ¿no?, que en un fin de semana hayan pasado 16.000 personas a comprar libros, ¿no? Y después no podía creer que entre la oferta que había, existían editoriales como, que merece mi mayor admiración, la gente de Empatía, que publica solamente autores africanos contemporáneos, ¿no? Ahora acaban de publicar a una ugandesa, ¿no? O sea, hay que pagar derechos con el dólar como está, es un riesgo, ¿no? O sea, hay gente que realmente se empeña. Existen muchas editoriales independientes, chiquititas, que hacen ediciones más limitadas y demás, y que está todo bien, está perfecto. Pero hay otras que asumen riesgos realmente grandes, ¿no? No sé, hay editoriales dedicadas a la literatura polaca o coreana, o las editoriales que se dedican a hacer libros artesanales que son bellísimos, ¿no?, como Barba de Abejas
o Omayu, que merecen todo mi respeto y mi admiración, porque realmente es una apuesta muy, muy difícil. Nosotros, bueno, hablar con ustedes es un placer realmente, porque podemos compartir autores, o géneros, o cosas por el estilo. Pero muchas veces nos ha pasado que salimos, ¿no? Y nos encontramos con otro mundo. O sea, yo voy a contar una anécdota que me pasó el año pasado en Edita, en la Feria del Libro de La Plata, ¿no? Que es una feria muy linda, porque La Plata es muy linda, y hay una población universitaria, además, muy curiosa, muy inquieta, ¿no? Entonces, bueno, después de la pandemia se hizo la feria, pero claro, no había estudiantes por la pandemia. Entonces, y se hizo en otro sitio que no era la universidad. Entonces era otro el público, ¿no? Entonces vino una señora y tomó un libro mío, ¿no? Y dijo, ¡ah, qué belleza! Y se puso a hojearlo, ¿no? Y era un libro de Jean Cocteau, ¿no? Entonces yo me puse a hablar de Jean Cocteau, o sea, y en un momento yo veo que ella miraba extrañada y pasaba las páginas, ¿no? Y le digo, bueno, lo conoce a Cocteau, amigo de Picasso, escenógrafo, cineasta, etcétera. No, ni idea. Y le digo, ¿qué le interesó del libro? Dice, el título. Pues el título es Secreto de Belleza, Secretos de Belleza, que tiene que ver con aforismos sobre arte y poesía. Ella creyó que era un manual de make-up, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que a veces, o sea, quien estaba fuera de eje era yo, que pienso que todo el mundo conoce a Cocteau y que lee aforismos sobre arte y poesía. No, no es lo común eso. O sea, por eso digo, editar es un acto heroico a veces, ¿no? Carito ha levantado la mano. Sí, yo te quería hacer una pregunta en función a eso un poco, ¿no? Siempre fue una duda, una intriga. Por ejemplo, en la FEB o en otros lugares, ¿cuán importante es para el editor escuchar al lector? Fundamental. Yo creo que es fundamental. Sobre todo, bueno, hace relativamente poco terminó la Feria del Libro, ¿no? Yo voy a confesar, no tengo una gran simpatía por la Feria del Libro, creo que es una feria de vanidades, que está al servicio de un comercio increíble, y donde por lo general los lectores o quienes visitan la feria van más preocupados por conocer al cocinero de moda o una actriz o un político, etc. Basta con ver cuáles fueron los dos eventos que congregaron más público en esta última feria del libro. En la FED, sin embargo, como en otras ferias, yo amo, por ejemplo, ir a las ferias del interior, ¿no? Porque tienen una avidez muy particular, por lo que llega, porque muchas veces los libros no llegan a ciertos lugares del interior, y a partir de las charlas con lectores, uno aprende también que hay otra mirada sobre un autor o sobre un género, o que no todo es, lamentablemente yo utilizo, digo, bueno, esto es una prueba,
nuevas tecnologías y las redes sociales como cualquiera, ¿no? Pero hay como una distorsión en pensar de que la verdad, ¿no?, está en Instagram o y existe un mundo por fuera de los De las redes. booktuber y etcétera, etcétera, ¿no? Así que sí, yo considero fundamental escuchar a los lectores, sí. Yo cuando fui a la FEP sentí un poco eso, cuando me acercaba a algunas editoriales chiquitas, ¿no? Que uno mirando un libro sentía la pregunta, ¿y te gusta? ¿Qué te parece? ¿No? Y yo creo que eso, quizás para la experiencia del que el lector, es muy lindo sentirse escuchado, ¿no? Porque también es un poco, cuando uno tiene algo en las manos, o sea, es decir, es lindo saber qué expectativa uno tiene de eso que está viendo, como un poco la señora que interpretó el título y era otra cosa, quizás el lector que va buscando algo distinto tiene ganas de que, digamos, escuchen qué quizás tendría ganas de leer o qué lo llenaría o qué no sé, o qué lo complementaría en ese momento, ¿no? Y eso yo creo que la FEP es muy bueno en ese punto, por lo menos mi experiencia el año pasado fue muy buena en ese punto. Lo que pasa es que la FED yo creo que van lectores cautivos. Así como conté lo de esta señora, voy a contar el caso inverso, ¿no? Mi participación anterior aquí en Daily Books tuvo que ver con otro título que también quiero mucho, de Mark Strand, ¿no? Mark Strand es más conocido, exactamente, señor y señora Baby, más conocido como poeta, ¿no?, por un círculo de gente que lee poesía, o sea, el único libro de relatos que tiene es y bueno, y salió. Y yo me quedé asombrado con la cantidad de lectores que se acercaban a la FED y decían, Mark Strand, pero era como si hubieran descubierto, no sé, la pólvora. Entonces, a partir de ahí se iniciaba un diálogo donde ellos me devolvían sus lecturas de Mark Strand, que eran riquísimas, o sea, eran sumamente ricas. Y uno, a priori, decía, bueno, está bien, vamos a publicar Mark Strand, no sé cuánta gente lo puede conocer y demás. Sí, o sea, y ahí es cuando digo, bueno, por eso aprecio tanto la FED, porque son lectores, a algunos les gustará más Tove Jansson, otros Mark Strand, otros, no importa, lo que importa es que son lectores activos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que me extendí un poco, ¿no? No, por mí yo me quedo. No, yo me quedo a dormir acá, sí, No, escuchando. Todos. Sí. No te quiero robar más tiempo, Cristian. No sé cómo agradecerte que participes en estas charlas. Es un placer enorme. Aparte, escucharte es más que un placer. Sos uno de los tipos más sabios en la literatura argentina, uno de los tipos más completos, porque te dedicas a editar, te dedicas a escribir, conoces el negocio de todos los sectores. Y escucharte es maravilloso. Y no me quedan más palabras que agradecerte, y siempre estás con buena onda. Siempre cuando te digo hacemos algo, no quiero estar yo. Entonces, solo palabras de agradecimiento. Bueno, Martín, o sea, nada, simplemente yo agradezco tu generosidad, que es enorme. Para mí, vos sabés, es un placer estar en Daily Books, y les agradezco a todos, a todas, a todos, por sus preguntas, sus presencias, por escuchar, por el respeto. Yo la verdad, no sé, para mí esta es la mejor recompensa que puede tener hacer libros, ¿no? Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. No, un aplauso para vos, Cristian. Ah. Sos todo lo que está Gracias. bien. Sí, espectacular. Espectacular, espectacular. Bueno, Qué bueno. nos Cristian, si vemos en querés, la próxima.
Nos vemos en la próxima. Te Adiós. libero y hacemos el sorteo acá. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao, Cristian. Chao, chao. chao, chao. A ver, ¿estás por acá? Ale, ¿estás? ¿Así hacemos el sorteo? Se me fue. Sí, Sí, está. A ver. Yo te pido a vos andá anotándome números para que te digo, déjame ver un poco. Acá. Decime, andá diciéndome números del 1 al 14. 8. A ver, espera, Leonardo, tiene todo comprado, todos los números comprados, Leonardo tiene. salió el El mismo. sorteo del primero que gana es él. Leo, tenés que jugar al Kini este año, ya te lo dije. Listo, está bien. Otro, dale. 11. Uy, pará que paro. Gracias, Ibi.